En este momento queremos una vez más comunicar la palabra. Hemos estado el día domingo comunicando una palabra bien interesante, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con el desarrollo cristiano. Por asuntos técnicos tuvimos alguna dificultad el día domingo, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes se quedaron quizás a la espera de la continuidad, pero bueno, tuvimos algunas dificultades y ya no logramos volvernos a conectar. Hubo alguna situación por ahí que se presentó, pero bueno, en este momento queremos continuar esta palabra que la dejamos inconclusa el día domingo. Y es que nos interesa comunicar esta palabra porque definitivamente necesitamos entender que el cristiano tiene que desarrollarse como tal, ¿verdad? Como hijo de Dios, como hija de Dios. En la vida del creyente deben de evidenciarse ciertos procesos, ¿verdad? Ciertos procesos o ciertas etapas por las que necesitamos nosotros ir avanzando. Y el día domingo compartíamos, y quizás solamente para crear un pequeño preámbulo de lo que hablamos el día domingo, quiero comunicarlo en esta oportunidad porque decíamos el día domingo que el desarrollo cristiano podemos verlo como el desarrollo de un niño, de un pequeño. Nosotros acá en la iglesia tenemos la bendición de contar pues, con varios niños, pero en especial algunos niños que están precisamente en esa etapa, ¿verdad? Los primeros meses y su primer añito, ¿verdad? Tenemos a Ian Benjamín encabezando, luego está Matías y también está Alexis, ¿verdad? López. Entonces tenemos estos tres pequeños que podemos ir viendo el avance, el desarrollo, el crecimiento de estos pequeños y por supuesto los padres más específicamente pueden ver cómo se van dando en ellos algunos cambios, cómo de 0 a 3 meses quizás comenzaron a ver un cambio en esos pequeños, porque aquel pequeño que antes solo comía y dormía ahora se mantiene más despierto, más atento. De 3 a 6 meses podemos ver otro cambio, porque ya aquel pequeño que se tomaba unas pocas onzas de leche, ahora a ese pequeño ya no le son suficientes 2 o 3 onzas, ahora quizás tiene que tomar una pacha con más onzas de leche, y así sucesivamente va progresando. Ya a los 6 meses ya el pequeño ya comienza a comer su papilla, ya comienza a tener esas degustaciones de la comida de adultos, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver esos cambios, comenzamos a ver ese avance, ese desarrollo, y cada vez, porque los primeros meses de los pequeños, todos los que hemos pasado como padres esa etapa, tenemos que ir con mucha frecuencia con el pediatra o con la pediatra, y cada vez que nosotros vamos con el pediatra hay ¿qué podría decir? Tres aspectos o tres observaciones que le hace el pediatra al pequeño. Le mide la talla, le mide le mide el peso y le mide el tamaño. Tres aspectos que tienen que ir básicamente en torno al desarrollo normal, saludable de todo un pequeño. Dependiendo los meses que tenga ese pequeño, así tiene que ser el tamaño que debe de tener, así debe de ser el peso que debe de tener. Y por supuesto, así debería de ser la talla que ese pequeño tendría que tener. Y entonces cuando el pediatra o la pediatra se da cuenta de que quizás el pequeño no tiene un crecimiento o no logra avanzar en una talla diferente a la que tenía unos meses atrás, o el peso sigue siendo el mismo, entonces para el pediatra es preocupante.
Y por supuesto lo será también para el padre de familia, porque habría que ver cuáles son las causas que están estorbando el desarrollo del crecimiento, del peso o de la talla de aquel pequeño. Cuando hablo acerca de esto, mis hermanos, por supuesto, y por supuesto al asociarlo en aspectos propiamente espirituales o propiamente de la vida cristiana, el cristiano de la misma forma debe de tener un crecimiento. El cristiano de la misma forma tiene que tener un avance, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener un progreso, porque no podemos nosotros como cristianos, como personas que ahora pertenecemos a la familia de la fe, quedarnos tal como cuando llegamos a los pies de Cristo. No podemos nosotros quedarnos bajo ese nivel que usted y yo teníamos cuando llegamos a los pies de Cristo, sino que tenemos que ir evidenciando un cambio, tenemos que ir evidenciando una transformación y por supuesto tenemos que ir bajo ciertos procesos que se deben de ir dando en nuestra vida cristiana. Es por ello de que el punto número uno que se debe de evidenciar en una persona que está en Cristo y por supuesto que está teniendo ese desarrollo del que estamos comunicando es, número uno, nacer del Espíritu. Estos fueron 4 puntos que tocamos el día domingo. Solamente estoy recapitulando para poder avanzar en otros 4 puntos que queremos comunicar en esta oportunidad. El punto número 1 entonces es nacer del Espíritu. Todo cristiano que forma parte de la familia de la fe es necesario, amados hermanos, que pueda nacer de nuevo, que puedan nacer del Espíritu, porque si una persona ya forma parte de la familia de la fe, pero no se opera en su interior lo que es el nuevo nacimiento, déjeme decirle, la palabra claramente nos enseña en Juan capítulo 3, verso 5, Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, un principal de la sinagoga, un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que estaba muy cerca de donde se escuchaba la palabra. Y el Señor le habla a este principal de la sinagoga diciéndole en Juan 3:5, le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es que, mis hermanos, para poder tener un desarrollo en la vida cristiana, el paso número 1 que tenemos que dar en nuestra vida como cristianos que somos es nacer de nuevo. Es nacer del Espíritu. Es que se pueda operar esa transformación en nuestro interior. Esa obra, esa transformación que no la hace ningún hombre. Esa obra que no la puede hacer ninguna mujer. Esa obra que no la puede hacer el pastor. No la puede hacer el líder de la iglesia. Esa obra únicamente la puede hacer el Dios. Esa obra la puede hacer únicamente el Espíritu Santo, cuando nosotros le cedemos nuestra voluntad a nuestro Dios. Pero el punto número 2 que estuvimos tratando también el día domingo en la transmisión pasada era crecer en el Espíritu, porque una cosa es nacer. Cuando nosotros vemos que un pequeño nace, el pequeño no se queda con esas medidas que haya tenido, no sé si haya medido 35, 40, 50 centímetros, yo no sé qué medida haya tenido usted cuando nació, pero obviamente los pequeños no se quedan en esa medida, sino que comienzan a crecer. A medida que van comiendo, a medida que se van alimentando, van creciendo, y ya le mencionaba, van aumentando en peso, van aumentando en talla y van aumentando en su medida, ¿verdad? Van aumentando los centímetros. Entonces debe de haber un crecimiento en el espíritu, crecer en el Espíritu. Y hablábamos sobre este aspecto tan importante, ¿verdad? Tan fundamental, porque definitivamente para poder tener un crecimiento saludable y tener un crecimiento integral en el Señor, necesitamos nosotros estar teniendo un alimento sólido y adecuado para nosotros en nuestra vida cristiana. El apóstol Pedro trata ya en Primera de Pedro capítulo 2 y verso 2 al decir: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, escuche esto, para que por ella crezcáis, dice, para salvación.
Usted sabe que en aspectos propiamente biológicos, un pequeño que tiene una alimentación saludable, una alimentación adecuada, es un pequeño que va a crecer de una forma normal y saludable. Perdone la redundancia de palabras, pero necesitamos nosotros en aspectos también espirituales alimentarnos bien, tener una buena alimentación en el espíritu para poder crecer propiamente en el espíritu. Por eso en esta oportunidad nos da mucha alegría que usted esté al pendiente de poder escuchar esta palabra. El día domingo escuchamos la palabra, hoy una vez más volvemos a escuchar la palabra, el día jueves nuevamente nos volvemos a conectar porque queremos crecer en el espíritu, queremos tener ese desarrollo, ese avance, ese crecimiento en nuestra vida cristiana. Pero un cristiano no va a poder crecer en la fe, un cristiano no va a poder tener un desarrollo en su vida cristiana si de vez en nunca escucha la palabra. Si esa persona no está escuchando la palabra con frecuencia, es una persona que va a tener problemas de crecimiento. Por eso necesitamos nosotros constantemente estar alimentándonos para poder crecer. Entonces el punto número 2 era poder crecer en el espíritu. El punto 3 que estuvimos tratando es poder ser fortalecidos en el espíritu, porque nosotros podemos ver a medida de que los pequeños van creciendo, van avanzando, ya podemos ver cuando el pequeño, acá en Guatemala le decimos ya está macicito, ¿verdad? Ya está bien fortalecidito el niño porque se sienta, papá, mamá lo sienta y el niño no se va de lado, sino que el niño ya tiene una estabilidad, ya tiene una firmeza, ¿verdad? O cuando tal vez el niño todavía no ha aprendido a caminar, pero ya lo paran y ese niño ya tiene firmeza en sus piernas, ¿verdad? Ese niño ya tiene firmeza porque sus músculos están siendo ejercitados y entonces hay una firmeza porque se está fortaleciendo ese pequeño. Y nosotros también en la fe necesitamos ser fortalecidos en el espíritu. Necesitamos ser fortalecidos en el espíritu de manera, mis hermanos amados, que nada ni nadie nos pueda apartar, nos pueda mover del amor de Cristo. Una persona que está bien fortalecida en el espíritu es una persona que va a enfrentar pruebas, va a enfrentar luchas, va a enfrentar enfermedades, va a enfrentar crisis económicas, va a enfrentar problemas quizás familiares, laborales, de diferente índole. Pero ese cristiano, al ser fortalecido en el espíritu, va a permanecer, va a estar firme, porque va a tener una estabilidad. Eso es lo que hace la firmeza en el espíritu, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, hablando en torno a esto, menciona diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, decía el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 6, verso 10. Ese fue el tercer punto que estuvimos tocando. El punto número 4, y que con eso terminamos en la transmisión pasada, era precisamente el poder llenarse de sabiduría, porque a medida de que el cristiano nace de nuevo, comienza a crecer en el espíritu, comienza a fortalecerse en el espíritu, también el cristiano entonces comienza, mis hermanos amados, a llenarse de sabiduría. Es una persona que quizás en sus inicios cometió muchos errores. Al inicio quizás esa persona cometía algunas imprudencias, ¿verdad? Pero a medida de que el cristiano comienza a llenarse de sabiduría, será una persona que va a hacer uso de prudencia, porque decíamos, la sabiduría precisamente eso es lo que provee a nosotros, ¿verdad? Nos da de prudencia, ¿verdad? Nos hace que podamos ser personas que podamos percatarnos, personas que podamos saber en qué momento hablar, saber cómo decir o comunicar algo. La sabiduría nos hace a nosotros ser personas muy
prudentes, ser personas muy recatadas, ¿verdad? Ser personas sabias. Entonces, esto es lo que provee a nosotros la sabiduría. Y qué precioso es cuando nosotros quizás en nuestros inicios podríamos recordar algunos errores que cometimos, pero a medida de que vamos alcanzando cierta madurez, porque eso es lo que provee el poder llenarse de sabiduría, comienza la sabiduría a proveernos de madurez, ¿verdad? Y ya los errores que quizás que en otro tiempo cometíamos, ahora ya no los cometemos. Me gusta, y claro, por cuestiones de no detenernos, porque esta palabra ya la hemos comunicado, solo estoy recapitulando para aquellos que no estuvieron en la transmisión pasada, pero me gusta cuando allá en primer libro de Samuel la escritura nos enseña hablando acerca de David, que dice que David era un hombre. Primero, dentro de las 7 características que tenía David, se dice que David era un hombre prudente en sus palabras. Y también hay otro texto ahí en Primera de Samuel, donde dice que David entraba y salía delante del pueblo con mucha prudencia. O sea, era una persona que la misma sabiduría que Dios le había dado era la misma prudencia que él hacía uso para poder dirigirse y poder realizar las diferentes funciones o los diferentes roles que él llevaba a cabo, primero como ese cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, como aquel muchachito que servía delante de la presencia del rey Saúl, y posterior a ello, pues ya David siendo rey propiamente. Pero en este momento queremos hablar, y sería básicamente tocar el punto número 5. Y el punto número 5 en el que queremos ocuparnos en este momento para poder continuar con este tema del desarrollo cristiano tiene que ver precisamente el poder crecer en la gracia. Poder crecer en la gracia. Yo no sé, amado hermano, cuánto usted ha crecido en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero es tan satisfactorio el poder ver a cristianos, a cristianas, a familias completas que ya han pasado meses, han pasado años, y tenemos, por la gracia bendita del Señor, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ya tenemos cristianos de peso, tenemos cristianos de trayectoria, tenemos cristianos, mis hermanos, que están de alguna forma ya tienen bastante tiempo de permanecer en la familia de la fe. Y realmente esto es tan satisfactorio para nosotros, porque esto tiene que ver precisamente con el poder crecer en la gracia. Y claro, cada uno de nosotros hoy nos encontramos en este tiempo de la gracia. Pero por favor, acompáñeme con su Biblia, capítulo número 3, verso 18 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 3 y verso 18. Escuche lo que la escritura nos enseña en torno a esto. Dice de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro está motivando a la iglesia universal y les está diciendo: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso le pregunto, ¿cuánto usted ha crecido en la gracia? ¿Cuánto usted ha avanzado en la gracia? Yo he conocido, y estoy seguro de que también usted ha conocido a cristianos que no logran avanzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Hemos conocido cristianos que temporadas están en el Señor, temporadas están en la iglesia y temporadas se desubican, temporadas se alejan del Señor. Por un tiempo logran aquellas personas como que logran estabilizarse,
logran de alguna manera mantenerse una temporada en pie, pero luego se desubican, luego se desestabilizan, luego aquellas personas son removidas y se apartan de la fe. Y eso, mis hermanos amados, no es de ninguna manera poder crecer en la gracia. Crecer en la gracia es que usted no sé hace cuánto tiempo le entregó su vida a Cristo, pero crecer en la gracia es que usted a partir del momento en que le entregó su vida al Señor, usted se determinó a mantenerse firme, a mantenerse en pie, a mantenerse constante en el Señor, pese a las circunstancias, pese a las adversidades, pese a cualquier situación que usted pudiese estar atravesando. Y cada uno de nosotros, mis hermanos amados, por gracia bendita, hemos sido fortalecidos en esta gracia, ¿sí?, del reino de Dios, de modo de que ya han pasado varios años sobre nosotros. Y tal como dice acá el apóstol Pedro, dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que ya hemos logrado desarrollarnos, porque ya, hermanos amados, el poder crecer en la gracia, esto tiene que ver, como le decía hace un momento, ya tiene que ver con una madurez. Ya tiene que ver, mis hermanos amados, con un cristiano que no es removido por ninguna situación. El poder crecer en la gracia tiene que ver precisamente con esa estabilidad que el creyente logra adquirir al ya no poner su mirada en las circunstancias, el ya no poner su mirada en las personas, en ya no poner su mirada en los líderes, ¿verdad? Porque en esta vida, si hay algo que necesitamos entender, es que todos fallan. Todos fallan. Nosotros como líderes podemos fallar. Pero un cristiano maduro y un cristiano que ha crecido en la gracia es un cristiano que ya no pone su mirada en el hombre, ya no pone su mirada en las circunstancias, sino que es un cristiano que aprende a mirar a Cristo, aprende a poner su mirada en el Señor. Por eso esto entonces permite de que comiencen a pasar los meses, comiencen a pasar los años, y qué precioso es poder ver a cristianos y familias completas en las iglesias que permanecen, que tienen una estabilidad espiritual y mantienen esa estabilidad dentro de la gracia, porque repito, este es el crecimiento que se está teniendo entonces dentro del reino de los cielos. Le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en la gracia? ¿Cuánto tiempo tiene usted de permanecer en el reino de los cielos? ¿Ya tiene más de 5 años? Yo estoy seguro, acá yo me estoy dirigiendo a una audiencia que ya tiene su trayectoria. Acá me estoy dirigiendo a una audiencia que ya tiene algunos añitos de permanecer en esta gracia bendita. En nuestra iglesia tenemos hermanos de 20 años. Hermanos que tienen 18 años. Yo no sé si usted puede escribirnos ahí, dejarnos un comentario de cuántos años tiene usted de permanecer en la gracia. Y si usted por alguna razón, usted acaba de iniciarse en esta gracia y quizás tiene meses o quizás tiene algunos añitos, no se sienta mal, sino que por el contrario, a través de esta palabra, yo quiero animarle a usted para que usted pueda tener ese desarrollo cristiano, ese desarrollo en la fe, de manera que usted pueda seguir creciendo en la gracia y usted pueda seguir avanzando, tal como dice acá en Pedro 3, verso 18, dice la escritura: antes bien creced en la gracia. Pero no solamente hay que crecer en la gracia, avanzar en la gracia, sino que también dice: y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto conoce usted al Señor? Aunque ese sería otro tema, otro punto, pero como tenemos que crecer en la gracia y también en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a conocer al Señor? Número uno, si no tenemos una relación íntima, si no tenemos una relación personal con el Señor, no vamos a poder tener un conocimiento acerca de quién es Él.
Y aparte, si no nos conectamos, si no estamos escuchando la palabra con mucha frecuencia, de la misma forma no vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque estamos, en otras palabras, desconociendo completamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, un cristiano, mientras más escucha la palabra, un cristiano mientras más escucha y más lee y más se conecta a las transmisiones, es un cristiano que está creciendo en la gracia, está avanzando en la gracia, se está desarrollando en la gracia. No sé si me estoy dando a entender, no sé si usted puede escribir amén para saber que nos estamos dando a entender, pero necesitamos, mis hermanos amados, tener ese desarrollo en la gracia bendita de nuestro Dios. También dentro de este punto de poder crecer en la gracia, si usted me acompaña al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 33, escuche lo que dice este texto, hablando acerca del poder crecer en la gracia, porque una cosa es poder avanzar en la gracia de Dios, que es este reino bendito, pero también otro punto bien interesante y que quizás podríamos mencionarlo porque tiene que ver precisamente con nuestro comportamiento, con el perfil que nosotros podríamos tener, porque en el punto número 1, cuando hablábamos acerca de la importancia del poder nacer del Espíritu, mencionábamos, claro, no en esta transmisión, sino en la transmisión pasada. Si usted se la perdió, vaya a nuestra página o vaya al canal de YouTube y ahí va a encontrar el mensaje de la transmisión pasada. Pero decíamos el día domingo que un cristiano que cuando no ha nacido de nuevo es un cristiano que puede ser arrogante, puede ser pedante, puede ser realmente molesta su presencia, ¿verdad? Pero qué precioso es cuando un cristiano nace de nuevo y aquella persona que antes caía mal porque quizás era mal encarado, quizás era una persona muy problemática, quizás era una persona muy fanfarrona, muy orgullosa y sus actitudes hacía que esa persona cayera mal, que no lograra encajar en algún lugar, en algún ambiente, en algún círculo. Qué precioso cuando una persona ha nacido de nuevo y ha tenido un cambio, ha tenido una transformación. Y puede crecer desde esta perspectiva, puede crecer en la gracia, ¿verdad? Es decir, puede ser una persona agraciada. Escuche bien el término, agraciada, no desgraciada, ¿verdad? Porque hay algunos que tergiversan los términos. Qué precioso es que podamos ser personas agraciadas, que podamos contar con esa gracia bendita, ¿verdad? Esa gracia que puede ser derramada sobre nosotros de manera, mis hermanos amados, que podamos ser, imagínense qué precioso. Yo no sé cómo se siente usted, pero dentro del perfil nuestro como cristianos, qué precioso, qué maravilloso es que podamos ser cristianos, que podamos contar con la gracia de Dios, de manera de que podamos caer bien a las demás personas. Por eso preste atención a ese texto que vamos a leer acá en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso número 33. Hechos 4:33 dice de la siguiente manera: y con gran poder los apóstoles, dice, que daban testimonio. Escuche, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que los discípulos, los apóstoles, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y luego dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Imagínense qué precioso es poder ver que quizás en otro tiempo usted y yo éramos personas que no le caíamos bien a las demás personas, porque definitivo, nuestras actitudes no eran nada agradables. Piense usted en las actitudes de una persona que no ha nacido de nuevo. Definitivamente es una persona que no cae bien. Tal como le mencionaba, si esa persona es arrogante, si esa persona es orgullosa, si esa persona es discriminadora, si esa persona es racista, si esa persona, mis hermanos amados,
maneja un perfil en donde busca la forma de humillar a los demás y él o ella sentirse superiores a los demás. Es una persona que no encaja, que no va a caer bien, que no va a ser aceptada, que no va a ser bienvenida. Pero qué precioso es cuando una persona ha tenido ese avance, ese desarrollo en su vida cristiana. Y esa persona que quizás en otro tiempo no era nada agradable. Recordemos y podríamos quizás mencionar el caso de aquel hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un publicano. Sí, era alguien que recaudaba, porque un publicano era una persona que servía al imperio romano. Y recordemos que este Zaqueo comenzó a abusar realmente del trabajo que él llevaba a cabo. Él, dentro del oficio de recaudar impuestos para el imperio romano, excedía de las cantidades que eran impuestas a cada uno de los ciudadanos de Palestina, porque él quería sacar su propia tajadita, quería sacar su propia parte, y de esa forma Zaqueo se enriqueció, de manera de que comenzó a hacerse rico, pero comenzó a ser una persona rechazada. Comenzó a ser una persona que no era grata. Comenzó a ser una persona, mis hermanos amados, que el pueblo no lo quería. Y por eso es que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, toda la gente comienza a murmurar y comienza a decir: Jesús ha entrado a la casa de un hombre ladrón, a la casa de un hombre pecador, porque la gente no quería a Zaqueo. Pero en Zaqueo se operó esa transformación, ese cambio. Y por eso le decía, qué precioso, y cuando leemos este texto, qué maravilloso es cuando nosotros también podemos crecer en gracia. Qué precioso es que cuando nosotros en otro tiempo quizás éramos personas que éramos despreciadas de los demás, cuando quizás no éramos nada grata, cuando nuestra presencia no era nada grata a los ojos de los demás, qué precioso que ahora sí podamos ser aceptos. Qué precioso que ahora sí podamos ser deseados, ¿verdad? Qué precioso que ahora sí podamos ser incluidos. Qué maravilloso que ahora sí nos puedan llamar para que usted y yo podamos formar parte de cualquier círculo, porque las personas dicen: es que él tiene algo especial, es que ella tiene algo, no sabemos qué tiene, pero es una persona tan agradable, es una persona que nos cae tan bien, es una persona que viene y logra crear un ambiente tan agradable, ¿verdad? Qué precioso es que nosotros, tal como dice la parte final de este pasaje que estamos leyendo en Hechos 4:33, dice, la parte final dice de la siguiente manera: y abundante gracia era sobre todos ellos. Le pregunto en esta noche, ¿abunda la gracia de Dios en su vida? ¿Usted está creciendo en la gracia de Dios? No solamente en el avance de poder permitir que los años sigan avanzando y permanecer en esta gracia bendita, sino que ahora la pregunta es: ¿ha sido depositada la gracia del Señor sobre su vida de manera de que usted ahora pueda ser una persona agradable, una persona acepta? No sé si me estoy dando a entender en este otro punto. No sé si usted me está comprendiendo la idea, pero la pregunta es: ¿somos agradables a las demás personas? ¿O será que las personas que nos ven pueden decir: esa persona tan desagradable que es? Esa persona tan insoportable, porque hay personas que así son, mis hermanos, y estamos hablando de cristianos propiamente. Por eso, al hablar acerca del desarrollo cristiano, tiene que ver precisamente, el desarrollo cristiano tiene que ver con ese cambio, con esa transformación, que si en otro tiempo éramos hombres y mujeres que éramos desagradables, que ahora nosotros hagamos el esfuerzo de caer bien. Si usted, hermanito, en otro tiempo no era agradable, ahora busque la forma de caer bien, y más porque
Somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos representantes de este reino de los cielos. Por eso usted permita tener ese crecimiento, permita tener ese desarrollo en su vida cristiana y podamos ser de esas personas que cuando nos ven no puedan decir aguas porque cayó mosca en la sopa. O cuidadito porque ahí viene el peine, ¿verdad? Y así entre los dientes lo dicen para que no lo escuche. Qué triste sería, ¿verdad? Qué triste sería que puedan expresarse de esa forma de nosotros porque no somos nada agradables. Porque nuestra presencia no es nada grata, pero me gusta este texto porque subraya y resalta. Dice la abundancia de gracia, dice que era sobre todos ellos. No dice sobre unos cuantos. Dice que la gracia era abundante sobre todos y cada uno de estos apóstoles. Por eso la pregunta es, dentro de cada uno de los que nos encontramos en este momento conectados a esta transmisión, ¿cuánta gracia ha sido derramada sobre usted? Yo le quiero invitar porque una de las oraciones, porque nosotros debemos de pedirle al Señor de diferentes elementos, ¿verdad? Yo creo que necesitamos pedirle precisamente eso al Señor. Señor, dame gracia. Señor, dame gracia primero para poder hallar gracia delante de tu presencia, porque qué precioso es poder hallar gracia delante de Dios. Pero también es importante que nosotros le podamos pedir al Señor que nos pueda llenar de su gracia para poder hallar gracia delante de los hombres, poder hallar gracia delante de las personas que les podamos caer bien, personas en las que podamos ser aceptas, personas que puedan tener nuestra confianza, puedan brindarnos su confianza, porque nosotros hemos hallado gracia delante de ellos. Esto es bien importante. Tiempo nos haría falta para poder detallar más este punto que estamos tratando. Es el punto número 5, pero como nos hacen falta comunicar 3 puntos más, quiero ir deteniéndome acá, pero usted puede seguir allí en su casita, ¿verdad? Después de terminar esta palabra, seguir rumiando la palabra, seguir investigando, ¿verdad? Y seguir leyendo y poder enriquecer este mensaje, pero creo que hemos tocado los puntos necesarios para que usted los pueda tener claros y de esa manera entonces podamos tener ese desarrollo en nuestra vida cristiana. El punto número 6 que la Escritura nos habla es poder crecer en estatura. Algunos quizás biológicamente llegaron tarde, ¿verdad?, a la repartición de estatura. Algunos se quedaron un poquito chaparritos, ¿verdad? Las hermanitas por lo menos tienen la ventaja y tienen la dicha de que si por alguna razón son algo chaparritas, ¿verdad?, pueden utilizar un tipo de taconcitos, ¿verdad?, que les ayuda a crecer un poquito más, ¿verdad? Creo que no sé si las hermanitas me pueden ayudar ahí, ¿verdad? Pero yo no sé si estoy mal, pero hay unos tacones que creo que son número 10. Yo no sé si después de esos tacones número 10, usted, hermanita que nos escucha, y usted que quizás llegó tarde a la repartición de tamaño. No, es broma, eso es broma. Pero si usted nos puede decir qué números, qué tamaños, ¿verdad?, de tacón hay, nos gustaría saber. Para poder saber, ¿verdad? Pero digo esto porque hay algunas personas que en el caso, ¿qué más? 12 centímetros, imagínense, hay de 12 centímetros, qué tremendo, imagínense ya 12, aumentar en el tamaño 12 centímetros, eso ya es un gran avance, pero en el caso de nosotros como varones, no hay esperanza. Lo siento, hermanitos amados, que por alguna razón se quedaron en el 1,5 metros, ¿verdad?
No, algunos un poquito más, ¿verdad? Pero hay algunos hermanitos que son algo chaparritos, pero para nosotros no hay esperanzas, por lo menos para las hermanitas sí la hay, ¿verdad? Pero este nuevo punto, el punto número 6 que queremos tocar precisamente tiene que ver con el poder crecer en estatura, porque el desarrollo de la vida cristiana, no solamente, solo para recapitular lo que hemos estado hablando, no solamente necesitamos nacer del Espíritu, fortalecernos en el Espíritu, no solamente necesitamos crecer en el Espíritu, llenarnos de sabiduría, que fue el punto número 4, el punto número 5 que acabamos de hablar, de tratar, es poder crecer en la gracia, ¿verdad? Y ahora estamos hablando acerca del poder crecer en estatura, hablando en aspectos propiamente biológicos, le decía, los pequeños, ¿verdad? Qué precioso es ver el avance, el desarrollo, el crecimiento, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, ¿verdad? Nosotros donde estaban una sección de nuestra casa, habíamos conseguido un metro donde ellas se iban a medir y me decían, mira papi, todo lo que ya crecí. Y podíamos nosotros ir viendo el avance, podíamos ir viendo nosotros el crecimiento que ellas iban teniendo, cómo iban aumentando en centímetros, ¿verdad? O en pulgadas. Y era tan emocionante para ellas al poder ver que iban creciendo. De repente se me acercaban y me decían, mira papi, me decían, ya casi te estoy llegando, mira, ya casi estoy de tu tamaño. Y entonces para ellas el poder crecer era tan satisfactorio, ¿verdad? Entonces, en aspectos propiamente de la vida cristiana, ¿cómo está usted en su crecimiento? ¿Cómo está usted creciendo en estatura? La Escritura nos enseña algo y vayamos, por favor, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Escuche lo que dice acá el texto. Este texto es tan precioso. Dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escucha, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y en la parte final dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se habla la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es que, mis hermanos amados, tenemos que crecer en el Señor, tenemos que crecer en estatura. Tenemos que seguir avanzando. Por eso le decía hace un momento, qué precioso es cuando nosotros como pastores podemos ver cuando cristianos, cuando familias llegan a la iglesia por primera vez y comienzan a asistir y comienzan a congregarse y comienzan a permanecer allí en la congregación y el pastor, al igual que los hermanos, comienzan a ver el desarrollo, comienzan a ver el progreso, el avance que ese cristiano o esa familia comienza a tener. Es bien marcado porque, hermanos amados, el poder crecer en estatura, es decir, el poder crecer en el Señor. Imagínese usted poder alcanzar la madurez que hubo en Cristo, esa madurez que hubo en muchos de los apóstoles, muchos de los siervos de Dios. El apóstol Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es decir, ellos habían alcanzado una estatura, ellos habían alcanzado un nivel en la gracia, en la fe, en la vida cristiana, de manera de que ellos, como el apóstol Pablo, se atrevió a ponerse quizás como ejemplo al decirle a las iglesias que él había fundado, ¿verdad? Sean imitadores de mí. Si ustedes desean, pueden imitarme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero el apóstol Pablo había alcanzado un perfil bastante interesante. Había desarrollado un crecimiento, había avanzado en esa estatura de la fe. Por eso, qué precioso es poder ver cristianos que logran avanzar en la fe, que no se quedan, perdone la expresión, que no se quedan enanitos espirituales, ¿verdad? Que no se quedan ahí estancados en su crecimiento en la vida cristiana, sino que logran desarrollarse, logran avanzar, logran, mis hermanos, crecer para la gloria de Dios.
Dios. Qué precioso es poder ver a un cristiano que llega a la iglesia de cero y luego ese cristiano comienza a operarse ese cambio, esa transformación. Ese cristiano, esa cristiana comienza a meterse con Dios. Esa persona comienza a ponerse en las manos del Señor. Y qué precioso es poder ver a hombres y mujeres que un día el Señor comenzó a usarlos, el Señor comenzó a levantarlos, el Señor comenzó a depositar de sus dones, comenzó a depositar ministerios, el Señor comenzó a preparar y a capacitar a aquella persona, porque aquella persona comenzó a ponerse en las manos de Dios y aquella persona comenzó a avanzar, comenzó a desarrollarse, comenzó a crecer y comenzó a tener ese crecimiento en estatura. Por eso hemos hablado a la iglesia y a usted, hermanito amado que nos escucha, queremos comunicarle, el propósito de Dios no es que estemos sentados únicamente en una banca. Por supuesto, ya cuando las iglesias se aperturen, o en una silla, ¿verdad? El propósito y el diseño para el que Dios a usted y a mí nos llamó no es para que estemos sentados únicamente en una silla, en una banca, sino que el propósito de Dios es que usted crezca en estatura, que usted crezca en la fe, que no se conforme, que no se acomode únicamente en estar ahí sentado como un espectador en la iglesia donde el Señor le ha llevado. Yo quiero animarle a través de esta palabra y hablando, por supuesto, en torno al tema que estamos compartiendo, el desarrollo cristiano. Usted no sea ese cristiano de banca que pueda estar ahí todos los días de su vida, todos los años de su vida. No, usted levántese de ese lugar, permita que el Señor lo use, permita que el Señor haga de usted su instrumento, permita que el Señor pueda, mi hermano amado, mi hermanita, joven, señorita, que el Señor le pueda usar, porque el Señor usa a todos aquellos que nos disponemos en sus manos. Lo único que el Señor espera es que usted y yo podamos decirle: Señor, heme aquí. Señor, aquí está mi vida. Cuando usted le dice: Señor, aquí estoy, el Señor comienza entonces a hacer su obra espectacular en cada uno de nosotros, de manera de que usted va a empezar a crecer en estatura. Usted ya no va a ser ese cristiano de la banca, usted se va a levantar y usted entonces va a comenzar a ejercer liderazgos. Usted va a comenzar a ejercer, mis hermanos amados, funciones que son tan fundamentales dentro de la iglesia, porque si hay algo que nosotros como pastores de las diferentes iglesias necesitamos, son hombres y mujeres que puedan decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, úsame para lo que tú quieras. Y qué precioso es poder ver a esos hombres y mujeres con esa disposición para querer crecer, para poder avanzar, tal como estamos viendo acá. Dice la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Decir, Cristo, mis hermanos amados, vino, se encarnó en esta vida, en esta tierra. Comenzamos quizás su infancia, se habla muy poco en los evangelios, pero ya podemos ver a los 12 años qué era lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Podemos ver ese desarrollo, ese crecimiento en la vida de nuestro Salvador. Él no estaba ya jugando canicas, jugando trompos, jugando al yoyo, no. Él estaba ya en la sinagoga, tratando asuntos teológicos con los doctores de la ley del tiempo de Palestina. En esas épocas de Jesús, allá estaba Jesús tratando asuntos de la ley, de la palabra. Allá estaba el Señor abordando algunos temas, ¿verdad? Y ya luego vemos el desarrollo de su ministerio a la edad de 30 y, bueno, en realidad es muy oscuro quizás mencionar ese dato de 33 años, pero bueno, no es el tema que nos ocupa, pero como de alguna manera eclesiástica se ha mencionado que han sido a la edad de 33 años, pero bueno, no quiero entrar en polémica o en detalles sobre ese asunto por aspectos propiamente cronológicos que podríamos ver a través de las escrituras, pero el asunto es que luego vemos el desarrollo de su ministerio, un ministerio poderoso, un hombre que para poder crecer en la estatura, para poder llegar a esa
plenitud, podemos ver la entrega que había en Él. Por eso es que nosotros necesitamos ser hombres y mujeres apasionados por nuestro Dios, que podamos meternos con Dios. Si usted quiere crecer en su vida cristiana, usted quiere crecer, mis hermanos amados, en la fe, usted quiere crecer en estatura, tal como es el punto número 6 que estamos tratando, métase con el Señor. Porque el que nos levanta, el que nos prospera, el que nos ensancha, el que hace que nosotros podamos desarrollarnos como personas en el Señor, por supuesto es Él. Pero para que eso se dé, para que eso se opere, tiene que haber una rendición, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber una entrega. No sé si usted me está entendiendo, no sé si puede levantar su mano, no sé si puede decirnos amén, pero necesitamos, para tener ese crecimiento en estatura, tenemos que meternos con el Señor. Y de esa manera entonces vamos a poder experimentar esto para que nosotros podamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero en Colosenses capítulo número 2 y verso 19, voy rápido por cuestiones del tiempo, me hacen falta 2 puntos nada más para ir terminando, pero vayamos rápidamente. Colosenses capítulo número 2 verso 19 dice de la siguiente manera: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, dice la Escritura, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece, dice, crece con el crecimiento que da Dios. Es que, mis hermanos amados, tal como lo estamos hablando en este momento, ¿quién es el que da el crecimiento? Definitivamente es Dios. Es el Señor el que permite que nosotros podamos crecer en estatura, podamos crecer de la posición en la que nos encontramos. Yo no sé si usted puede recordar quién era usted, cuál era el perfil que usted tenía hace unos años atrás, y yo no sé cómo se encuentra usted en este momento, pero visto de otro modo, mis hermanos amados, yo estoy seguro, y aquí en este momento estoy tratando con diferentes profesionales que me escuchan, y qué precioso es poder ver realmente ese desarrollo, ese crecimiento que han tenido muchos de los profesionales que me escuchan, que no se limitaron únicamente a quedarse con la primaria, que no se quedaron únicamente con quedarse con la secundaria, ni se conformaron únicamente con quedarse con un diversificado, sino que aquí podemos tener conectados a personas que lograron aventurarse, y no aventurarse, sino que se lanzaron muy determinadamente a la carrera universitaria, independientemente de la rama, el campo que eligieron, y hoy por hoy son personas graduadas, son personas profesionales, universitarias, y eso entonces permitió que comenzaran a tener un desarrollo, un avance, un crecimiento, y pudieran alcanzar lo que se propusieron. El asunto del poder crecer en estatura en el Señor, mis hermanos amados, lo determina usted también. No sé si me doy a entender, pero usted y yo necesitamos en esta vida cristiana determinarnos qué es lo que queremos, qué es lo que anhelamos en el Señor. ¿Usted desea realizar u obtener, desarrollar algún liderazgo? ¿Anhela, usted apetece el poder desarrollar algo en la fe? Yo quiero animarle para que usted visualice esto, porque es tan fundamental, mis hermanos amados, que podamos constituirnos en instrumentos en las manos del Señor. Hoy el Señor necesita de sus instrumentos. Hoy la visión de servicio y la disponibilidad para poder llevar a cabo algo en el Señor se ha perdido de parte de muchos, pero ojalá que en este siglo XXI puedan haber hombres y mujeres que puedan crecer, que no quieran acomodarse únicamente de estar sentados en una silla como expectantes únicamente, sino que puedan poner sus manos, sus vidas, sus talentos, sus habilidades, sus conocimientos al servicio del Señor. Por eso dice acá Colosenses, y estoy terminando este punto para iniciar el siguiente, dice una vez más Colosenses 2:19:
y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, dice, nutriéndose, todo el cuerpo nutriéndose, dice la palabra, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que Dios da. Qué precioso es poder ver, mis hermanos, ese desarrollo, ese crecimiento, por supuesto, en el cuerpo de Cristo. Porque, por supuesto, Pablo lo está viendo desde el perfil propiamente de la iglesia. Y aunque tiempo nos haría falta para poder hablar acerca de las funciones de los diferentes órganos que aportan su función para el desarrollo y el crecimiento de cada miembro del cuerpo, pero repito, tiempo nos hace falta para poder hablar sobre esos detalles, porque me interesa terminar esta palabra y concluir los 8 puntos que quiero tratar. Entonces, el punto número 7 que quiero compartir y que deseo fervientemente comunicárselo es poder, mis hermanos amados. Ya después de que el cristiano ha tenido todo este desarrollo, todo este crecimiento, todo este avance en su vida cristiana, hay un punto bien fundamental que el cristiano necesita, y es el bautismo del Espíritu Santo. El desarrollo de la vida cristiana tiene que ver con cambios, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con un desarrollo, tiene que ver con un avance, con ese progreso que el cristiano va teniendo y va creciendo y va desarrollándose en las diferentes facetas de la vida cristiana. Pero también hay un punto bien importantísimo, y es el poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Parte del crecimiento en la vida cristiana es ese, precisamente. Por eso le pregunto en esta oportunidad, ¿ya recibió usted el Espíritu Santo, amado hermano? Amada hermana, ¿ya fue usted bautizado con el Espíritu Santo? ¿Todavía no ha recibido usted el Espíritu Santo? Yo quiero animarle, porque quizás usted sí ha tenido un desarrollo en su vida cristiana, pero quizás le está haciendo falta este regalo tan precioso de Dios. La Biblia nos habla que el bautismo del Espíritu Santo, propiamente hablando, es una promesa de parte de Dios para toda la población cristiana. El Espíritu Santo no fue una promesa que fue dada únicamente para los antiguos, es decir, no fue una promesa que fue dada únicamente para la iglesia del primer siglo, sino que la promesa del Espíritu Santo sigue vigente hasta el día de hoy para todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo quiero animarle a usted, hermanito, que si todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted anhele, usted busque, usted apetezca, usted, mi hermano amado, busque la forma del poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Vayamos rápidamente a las Escrituras, capítulo 1, verso 5 del libro de los Hechos. Voy rápido, mis hermanos, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero me interesa por lo menos dejar bien remachados estos últimos 2 puntos, porque son tan fundamentales en la vida cristiana y que son parte, como es el tema que nos ocupa, el desarrollo de la vida cristiana. Hechos 1:5 dice: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fue la promesa que Jesús les está dando a los apóstoles. Jesús les está diciendo: Juan ciertamente bautizó con aguas, pero ustedes recibirán la promesa del Espíritu Santo. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y el Señor les dice: dentro de no muchos días. Había una promesa que el Señor le había dado a los apóstoles en el primer siglo, pero repito, tanto como está esta promesa que fue dada a los apóstoles, la promesa sigue vigente para nosotros en la actualidad. Por eso yo quiero animarle a usted, mi hermano amado, para que si usted ha tenido un avance, usted ha tenido un desarrollo en su vida cristiana, pero si todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo quiero animarle para que usted se meta con Dios, para que usted busque a Dios, para que se meta en oración, se meta en ayuno, usted se someta al Señor y va a ver cómo
cómo el Señor le va a dar esa investidura, porque este es un regalo y es una promesa que no la podemos dar nosotros. Nosotros podemos orar y podemos ministrar para que el Espíritu Santo sea derramado sobre su vida, pero no nos compete a nosotros el poderlo dar. La Escritura dice que en la iglesia del primer siglo los apóstoles imponían las manos sobre los primeros creyentes o sobre aquellas personas que se rendían a los pies de Cristo, y dice la palabra que venía sobre ellos el Espíritu Santo y eran bautizados con el Espíritu Santo. Hoy necesitamos nosotros, mis hermanos amados, con urgencia el poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Si usted por alguna razón no lo ha recibido, ¿qué tal sería, mi hermano amado, si en algún momento si usted pertenece a nuestra iglesia, ¿por qué no nos dice: pastor, yo quiero llegar a su casa porque yo quiero por favor que me oren, yo quiero por favor que me ministren, yo quiero propiciar este tiempo para poder recibir el Espíritu Santo? Imagínese qué precioso sería que usted pueda decir: yo deseo en este tiempo, y por qué no decirlo en este tiempo, ya no de cuarentena, ¿verdad? Pero sí en este tiempo donde todavía las iglesias permanecen cerradas, pero como lo hemos dicho, el cielo no está cerrado, y por lo tanto el Espíritu Santo puede descender sobre su vida. El Espíritu Santo puede descender sobre usted y hacer morada en su vida, puede hacer morada en su corazón, tal como lo dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Parte del desarrollo en el cristiano es que el cristiano pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso le decía, si usted no lo ha recibido, qué buena opción sería que usted en algún momento nos diga: pastor, yo quiero por favor que me ministre Espíritu Santo. Yo quiero por favor apartar un tiempo y voy a permanecer por una semana de oración, de ayuno, de búsqueda, y el día señalado yo quiero que me ministren Espíritu. Imagínese qué glorioso sería que ese momento que le ministremos a usted hubiera una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo se pueda dar y usted comience a hablar en nuevas lenguas, y usted comience, mi hermano amado, a recibir ese fuego de lo alto, y usted comience a recibir esa investidura tan preciosa, mis hermanos amados, esa gloria de Dios que llenó un día nuestras vidas, porque es algo maravilloso. Y repito, parte del desarrollo del cristiano es que el cristiano pueda anhelar ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces aquí en Hechos 1:5 dice: hasta que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ya luego en el capítulo número 2, desde el verso 1 al verso 4 de acá de Hechos, escuche, ya acá podemos ver propiamente la manifestación, la llegada del Espíritu Santo a estos cristianos, a estos apóstoles, a estos 120 hombres que se encontraban en el aposento alto, que no se movieron de Jerusalén, que siguieron las instrucciones que el Señor les dio. Dice el verso 1, Hechos capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El verso 4 dice: y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vea qué precioso, qué momento tan glorioso cuando llegó el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en la vida de esos hombres. Y yo no sé si usted puede recordar, amado hermano, amada hermana, ese día, esa mañana, esa tarde o esa noche, yo no sé
¿En qué momento usted recibió el bautismo del Espíritu Santo? Pero fue algo glorioso, fue algo maravilloso, fue algo sobrenatural cuando nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Por eso usted, hermanito que me escucha, usted, hermanita, si usted todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted puede recibir esta promesa, porque esta es una promesa de Dios para toda la iglesia, para todos aquellos que hemos creído en Él. Por eso usted lo único que necesita es atreverse a creerle a Dios, atreverse a creer que el Señor le puede investir. Aún en estas transmisiones, usted puede, mi hermano amado, ser envuelto, puede la presencia misma de Dios ser derramada en su habitación, ser derramada ahí en la sala. Yo no sé dónde usted se encuentra, porque hemos tenido experiencias o hemos sabido de testimonios de personas que a través de una transmisión o a través de un mensaje que estuvieron escuchando a través de la televisión, hubo una visitación sobrenatural del Espíritu Santo. Y esas personas fueron tocadas, esas personas fueron bautizadas. Y en este caso no puede ser la excepción. En este caso también usted puede, mi hermano amado, ser visitado ahí donde se encuentra, en la sala, en el comedor, en su habitación, donde quiera, o en el vehículo. Yo no sé dónde usted se encuentra, pero usted puede ser visitado por el Espíritu Santo. Puede comenzar a recibir, hermano amado, esa unción, ese fuego, esa presencia, ese quebrantamiento en su interior. Y de repente usted va a comenzar como, hermano amado, en sus labios comienzan a salir unas lenguas como de fuego, algo sobrenatural, algo que quizás es indescriptible, algo que no podemos nosotros quizás describir a través de nuestras palabras, porque es algo tan especial. Pero el Espíritu Santo puede derramarse ahí donde usted está. Todo es que usted permita que el Espíritu Santo de Dios fluya. Todo es que usted le pueda decir: Señor, yo soy el templo y la morada de tu Espíritu Santo. Haz de mi vida, haz de mi corazón tu habitación. Haz de este humilde servidor tu templo, el lugar de tu morada. Usted puede invitar, amado hermano, para que el Espíritu Santo se derrame ahí donde usted está. Y el Espíritu Santo puede fluir, porque no hay ningún impedimento. El Espíritu Santo no se manifestaba únicamente con la imposición de manos. El Espíritu Santo puede, mis hermanos amados, fluir de diferentes formas. No hay un método, no hay una forma específica para que el Espíritu Santo se derrame. Aquí los discípulos estaban sentados, aquí ellos estaban reunidos, y de repente sintieron que un fuerte viento llenó aquel lugar, y dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a cada uno de ellos que hablasen. Usted puede ser visitado por el Espíritu Santo. Por eso, en este punto número 7, yo quiero animarle entonces, amado hermano, amada hermana, para que anhelemos, para que deseemos el poder ser investidos, el poder ser llenos, el poder ser bautizados con el Espíritu Santo para la gloria de su nombre. No sé si usted puede decir amén en este momento a esta palabra que comunicamos. Y el punto número 8 precisamente gira en torno a lo que estamos hablando, porque si usted, hermanito, hermanita, ya fue bautizado con el Espíritu Santo, entonces usted ahora necesita la llenura del Espíritu Santo. No debemos únicamente, amados hermanos, de conformarnos con haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Debemos de anhelar, debemos de desear, debemos, mis hermanos amados, de apetecer el poder ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere fluir en nuestras vidas. Jesús dijo allá en Juan 7:39, dice, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Y esto el Señor hablaba, por supuesto, en un sentido figurado, hablando acerca del Espíritu Santo, hablando acerca del fluir del Espíritu Santo. El salmista David decía en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Qué precioso es poder ver cristianos llenos de la llenura del Espíritu Santo. Qué precioso es poder ver cristianos que no solamente desean
desean llenarse, sino que desean que sus copas rebosen. Algo que está rebosando es cuando usted está llenando algo y de repente aquello se llena y comienza a rebalsarse, decimos acá en Guatemala. Eso es literalmente lo que nosotros debemos de anhelar, debemos de apetecer como cristianos para poder tener ese desarrollo en la vida cristiana, poder ser cristianos llenos del poder de Dios, llenos de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, fluya en nuestras vidas, que pueda haber una llenura de su presencia para la gloria de su nombre, tal como cuando usted va a abastecer su vehículo de combustible y usted lo llena hasta que logra ver que la gasolina está allí en la parte de la manguera del tanque. Hasta ahí usted deja de echarle, porque usted sabe que ya quedó totalmente lleno aquel vehículo. O cuando usted quizás es de las personas que cuando comen termina de comer hasta que ya no le cabe más. Pues yo le digo, de la misma manera debemos de apetecer nosotros el podernos llenar, no solamente que pueda caer un pequeño rocío de la presencia de Dios. Nosotros debemos de anhelar, debemos de apetecer el podernos llenar de la presencia del Señor, llenarnos de su Espíritu Santo. Pero para que esto suceda, una vez más necesitamos recordar, tenemos que ir al lugar secreto, tenemos que ir al lugar de nuestra intimidad. Tenemos que ir, mis hermanos amados, y acercarnos para poder tener esos encuentros preciosos con el Señor, porque la llenura del Espíritu Santo no la podemos alcanzar en la iglesia, no la podemos obtener a través de una transmisión, no la podemos obtener yendo a cualquier otro lado. La llenura del Espíritu Santo la vamos a obtener precisamente en la presencia de Dios, en el secreto de Dios. La Escritura dice que cuando Moisés subía al monte, su rostro, después de que él bajaba, su rostro resplandecía. Y a Moisés le tenían que poner, mis hermanos, un velo, porque el pueblo, cuando miraba a Moisés, miraba una gloria sobre él. Y es que eso es literalmente lo que sucede, mis hermanos, cuando nosotros comenzamos a llenarnos, cuando nosotros comenzamos a darle lugar al Espíritu Santo. La presencia de Dios comienza a fluir, la presencia de Dios comienza a derramarse, la presencia de Dios comienza a manifestarse en nosotros de manera, mis hermanos, que comienza a fluir algo especial en nuestras vidas. Por eso acabamos de leer acá en el verso 4 del libro de los Hechos. El texto dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. El apóstol Pablo, hablando en torno a esto en Efesios capítulo 5 y versículo 18, el apóstol decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos, decía el apóstol Pablo, antes sed llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos amados, como iglesia que se encuentra en ese proceso de crecimiento, como cristianos que queremos tener un crecimiento integral, saludable en la fe en Cristo, necesitamos llevar a cabo cada uno de estos 8 pasos que hemos hablado, que hemos comunicado. Necesitamos nosotros, con la ayuda de Dios, seguir avanzando en la fe. Necesitamos nosotros, mis hermanos amados, no quedarnos estancados, no quedarnos paralizados, no quedarnos detenidos, sino que con la ayuda de Dios necesitamos seguir avanzando y necesitamos evidenciar que realmente estamos teniendo un crecimiento. Por eso, parte del crecimiento del cristiano es que pueda ser bautizado del Espíritu Santo. Y aquel cristiano que ya fue bautizado con el Espíritu Santo, ese cristiano ahora tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. Esto es parte, mis hermanos, del crecimiento en la vida cristiana. Así que yo quiero animarle en esta noche para que usted de una forma voluntaria pueda decirle: Señor, yo quiero seguir avanzando. Señor, yo no me quiero quedar estancado en la fe. Yo no me quiero quedar estancado, Señor.
Señor, en mi relación contigo, sino que yo quiero seguir avanzando. Yo no sé cuántos en esta noche desean realmente seguir avanzando, seguir creciendo, seguir desarrollándose, pero recuerde, alguien dijo que el límite es el cielo y definitivamente yo lo secundo. El límite es el cielo. Usted puede seguir avanzando, usted puede seguir creciendo, usted puede seguir desarrollándose en la fe, usted puede seguir creciendo para la gloria del Señor. El único que pone los límites es usted y soy yo. El Señor de ninguna manera nos va a detener para que ya no crezcamos, para que ya no nos desarrollemos, de ninguna manera. Acá usted tiene mucho campo para seguir creciendo, pero yo quiero animarle entonces a través de esta palabra que hemos comunicado desde el día domingo. Si usted no ha visto la primera parte, vaya a nuestra página o al canal de YouTube y ahí va a encontrar el primer mensaje de este tema que estamos desarrollando. Entonces, mis hermanos amados, avancemos en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si juntos oramos y le damos gracias al Señor? Padre, te damos muchas gracias por la palabra que has comunicado a nuestras vidas. Si hay algo que deseamos, si hay algo que anhelamos, Señor, si hay algo que apetecemos, es poder crecer en la fe. Quizás en áreas económicas, materiales, académicas, intelectuales, quizás en diferentes áreas nosotros nos hemos desarrollado, nosotros hemos crecido, quizás hemos tenido un avance, pero quizás hay muchos que por alguna razón se encuentran estancados, se encuentran paralizados, se encuentran detenidos en la fe. Hoy queremos pedirte, Señor, que puedas trabajar en cada uno de nosotros, porque queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando, Señor. Queremos seguir progresando en nuestra vida cristiana. Queremos llegar, Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos, Señor amado, seguir desarrollándonos en la fe para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a avanzar. Que todo aquello que pueda impedir que crezcamos, que nos desarrollemos como cristianos, Señor, pueda ser derribado. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando para la gloria tuya. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. No sabemos en qué facetas se encuentren cada uno de ellos, pero permite que sigan avanzando, permite que sigan creciendo, permite que tus hijos sigan desarrollándose en la fe para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria por los siglos y para siempre. Amén, Señor, y amén.